Buenas noches, mi nombre es Cintia Morales y este video está siendo grabado el 9 de febrero del 2025. Vamos a hablar sobre los principios constitucionales tributarios formales. Para hablar un poco de esto, lo primero que vamos a hacer es definir por qué es que los principios formales existen. Esto lo que hacen es, lo que buscan es regular los procesos establecidos en la ley que se vayan a cumplir con cabalidad, que cada uno de los pasos que están establecidos en la ley se cumplan y que se apliquen las leyes correspondientes si esto no sucede. En Costa Rica, el principio de reserva de ley, que es una de las que vamos a definir más adelante, vienen desde la primera Carta Magna, que sería la Constitución de Cádiz. Posteriormente, en los años 1821-1823, entra a regir el Pacto de Concordia en la provincia de Costa Rica el 17 de marzo de 1823 y este lo que establece en el artículo 33 son las atribuciones de la disputación, en donde se decretan los tributos o contribuciones que sirven en la base de la hacienda pública. Si definimos lo que es la ley de reserva, podemos decir que esto viene ligado con el poder legislativo como una señal, ¿verdad?, de que esto se va a cumplir. Según lo que nos dice Calvo, en el 2006, este es un destinatorio lógico y jurídico, es una exigencia constitucional. En otras palabras, quiere decir que el Poder Legislativo tiene la obligación de establecer una ley con un contenido esencial y conforme a los principios que están establecidos en la justicia tributaria. El principio de legalidad, como lo explica Calvo en el 2006, es la exigencia de una cobertura legal que por los demás se requiere de toda actividad administrativa. Este principio lo que hace es reconocer la capacidad que tiene la administración pública para dictar normas jurídicas. Y la administración no es la única ejecutoria de las leyes, sino que también hay otras fuentes de normas autónomas, que cumplen con que esto se vaya a llevar a cabo. En la primera interrogante que nos decían, nos preguntaban que qué busca el principio de legalidad y el principio de reserva de la ley. Entonces, si nos ponemos a definir el principio de legalidad, lo que quiere es que se impliquen los actos de los ciudadanos y las autoridades, que estos actos estén ligados o sujetos a la ley. O sea, que todo lo que se haga siempre tenga una ley de respaldo para que los ciudadanos no hagan cosas que no son correctas, o que, por ejemplo, las autoridades no hagan cosas que no son correctas. Además de esto, es un principio fundamental que va a intervenir cuando el Estado no respeta la legalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si el Estado viene e incumple alguna de las normas que ya están establecidas, entonces se aplica este principio de legalidad. Además de esto, van a garantizar que no se pueda castigar una acción o omisión si no está prevista como delito en la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo hago un acto el cual no está establecido como delito, entonces que no me vayan a castigar por esto. El principio de reserva de ley lo que busca es implicar la regulación de los derechos fundamentales de las personas en los normativos de la ley. Además, garantizar que la ley sea la única que pueda crear delitos y penas, que ellos sean los que establezcan para el Estado o para la comunidad que realmente es un delito y que realmente no lo es, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que es un delito algo que no está establecido ante la ley, o que, por ejemplo, lo establece de una manera distinta. Además, implica que la regulación o restricción de los derechos fundamentales debe ser hecha por la ley formal. Eso es lo que básicamente nos estipula. La segunda interrogante lo que nos consulta es: defina con sus palabras los principios formales tributarios. En mi caso, para mí son las bases éticas y legales que regulan la aplicación de los impuestos o de otras leyes
que se rigen aquí en Costa Rica. Estos principios se derivan de la Constitución de un país y tienen como objetivo garantizar el sistema tributario sea justo y equitativo. O sea, quiere decir que todos tengamos los mismos derechos, todos tengamos las mismas obligaciones y que todos estemos regulados por las mismas leyes. En Costa Rica los principales tributos son la generalidad, neutralidad, proporcionalidad y eficacia. ¿Por qué estos son los más importantes? Porque lo que queremos es que, por ejemplo, todos estemos, como les decía anteriormente, todos estemos regulados por una misma ley. Anteriormente, con esto de los impuestos, ¿verdad? No sé si recuerdan que muchas empresas o muchas partes del Estado estaban omitiendo o no declaraban los impuestos. O, por ejemplo, o declaraban impuestos con una suma menor y pues estaban viendo beneficiados ellos, los que tenían más poder adquisitivo, y los que tenían menos poder adquisitivo, pues seguían pagando los mismos impuestos. Entonces, la idea es que se empezó a regular mejor las leyes para que esto no sucediera. Entonces, básicamente, es por eso que es tan importante que esto esté estipulado y regulado en la ley, ¿verdad?, de Costa Rica. La tercera interrogante nos dice, explique qué es el debido proceso y con cuál o cuáles principios constitucionales tributarios se relacionan. El debido proceso es un principio constitucional que establece los lineamientos que debe seguir un proceso jurisdiccional o administrativo. Los principios constitucionales tributarios son las bases legales y éticas que guían la aplicación de recaudos y creación de los impuestos. Porque claro está, ¿verdad?, que los impuestos no solamente se crean para que nosotros estemos pagando, sino que la idea es que con esos impuestos que nosotros pagamos, pues se hagan mejoras, ya sea en carreteras, que es pues eso poco a poco lo hemos ido mejorando, porque antes pues las carreteras eran llenas de huecos, presas. Ahora con estos arreglos que se están haciendo en circunvalaciones o que se están haciendo desniveles de paso y demás, pues ha ido mejorando mucho, y ahí es donde se pone en práctica que los impuestos que nosotros estamos dando o estamos brindando al Estado, pues se están aplicando de la mejor manera. El debido proceso se relaciona con los principios constitucionales tributarios en la medida en que evita que las autoridades administrativas afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasa? Que de igual manera, así como hay impuestos que tenemos que pagar, pues también es importante, ¿verdad?, que esos impuestos vayan conforme a lo que nosotros recibimos, porque si nosotros no estamos recibiendo una cierta cantidad de dinero, pues tampoco vamos a estar dando una cantidad de impuestos al Estado, y es por eso que es importante hacer las declaraciones y pagar los impuestos como corresponden, para que entonces pues no hayan sanciones y no hayan multas que no deberían de aplicarse. Estos principios además se van a encargar de asegurar que el sistema tributario sea justo, equitativo y acorde con los valores fundamentales de la sociedad, que era lo que veníamos hablando anteriormente. La lectura también nos hablaba un poco acerca de lo que era un tributo. Muchas veces pensamos que los tributos solamente son los impuestos, y no. Los tributos pueden ser los impuestos, también pueden ser contribuciones especiales o una tasa en específico, el cual se usa para el bien común de la comunidad o del pueblo. Entonces, básicamente, como para finalizar, correspondiente a este video de todo lo que hemos leído, bueno, es importante, ¿verdad? Claro está que haya una ley la cual nos cubra a nosotros como ciudadanos y también al Estado, para que entonces no se mezclen las líneas, digamos, que nosotros no pasemos la línea como ciudadanos, y que el Estado no pase la línea por ser el Estado, por ser una autoridad. Entonces, básicamente es importante que existan estas leyes. Adicional a eso, es importante que se tenga en cuenta lo importante que es declarar los impuestos, hacer las declaraciones, pagar los impuestos, poder ver las mejoras que va teniendo nuestro país cada vez que nosotros damos este aporte
a la comunidad. Y también importante, ¿verdad? Conocer. Muchas veces generamos actos o hacemos actos porque no conocemos la ley, porque realmente no nos sentamos a verificar qué podemos hacer y qué no. Entonces es importante que también conocer las diferentes leyes que existen en nuestro país para no invadir la libertad de las otras personas. De mi parte, este es el aporte de la lectura. Muchas gracias por la atención brindada